Bienvenidos a Terror al Oído, el programa donde hablamos de terror y damos herramientas para describir este hermoso género. El día de hoy estamos con David Colcrave, editor en jefe de Alas de Cuervo, y con Alex Samaniego, escritor de terror ecuatoriano. El día de hoy tenemos un tema muy especial. El último podcast hablamos sobre terror histórico, un subgénero que estamos creando. El día de hoy vamos a hablar de monstruos. Vamos a remitirnos al terror clásico. Este es un tema muy importante y que sé que todos aquellos amantes del terror van a disfrutar bastante. Para ello, quisiera comenzar preguntando precisamente sobre esto, sobre definir qué es un monstruo. Quisiera preguntarle a David, que ha escrito precisamente ya un cuento de libros de terror, El demonio de la perversidad, y próximamente saldrá publicado un libro de terror también de él, una novela, que nos defina eso. ¿Qué es un monstruo? Y más sobre la literatura clásica. Bueno, John, muchas gracias por la introducción. Alex, qué placer volverte a tener por acá en el podcast y seguir grabando de nuevo ya el segundo episodio. Esto suena poquito, pero cuando llevemos 200 ya van a ser muchísimos. Eh, bueno, me remito a la pregunta. Quiero, simplificarla. ¿Qué es un monstruo? ¿Y qué es un monstruo en la literatura de terror? Porque hay una diferencia entre el monstruo en el terror con el monstruo, por ejemplo, en la fantasía. Si nosotros vemos, qué sé yo, La Bella y la Bestia, en La Bella y la Bestia hay un monstruo, que es precisamente la bestia. Pero no solo por incluir un monstruo, ya decimos que es una historia de terror. Más bien la pensamos como una historia fantástica. Entonces, esa diferencia se me hace muy importante para entender cómo funcionan los monstruos dentro de la literatura de terror. Porque entonces, si nos remitimos ya no a la Bella y la Bestia, sino digamos a un monstruo muy similar a la bestia, como podría ser un hombre lobo en una historia de terror, ya estamos pensando en otro tipo de historia más oscura, incluso con un monstruo muy similar al de la Bella y la Bestia. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que un monstruo sea un monstruo de terror en una historia de terror y no un monstruo fantástico en fantasía, ¿sí? O en una historia para niños? Primero lo que hay que decir es que la diferencia entre el monstruo, remitámonos a este ejemplo de La Bella y la Bestia, la diferencia principal entre el monstruo de La Bella y la Bestia y el monstruo del hombre lobo, o pensemos en Drácula, podemos pensar en cualquier monstruo de cualquier historia de terror, es que el monstruo dentro del universo es sobrenatural. No cabe dentro de la lógica, dentro del esquema cultural donde se desarrolla la historia. En otras palabras, en La Bella y la Bestia, bestia tiene sentido, es decir, existe. Y nadie se cuestiona la existencia de la bestia, no parece algo sobrenatural. Cabe dentro de ese esquema cultural en el que se desarrolla la historia. Lo mismo pasa en Harry Potter, por eso hay magos en Harry Potter y es todo muy normal. Ahí están estos que parecen fantasmitas, se me olvidó el nombre. Dementores. Los dementores, gracias, Alex. Están los dementores y no hablamos de una historia de terror porque tiene sentido los dementores en el universo de Harry Potter. Pero cuando nos remitimos a una historia de hombres lobos, Drácula, por ejemplo, Drácula en sí mismo no tiene sentido en los esquemas culturales de donde se desarrolla la historia. Tanto así que Van Helsing, para los que ya han leído Drácula, lo primero que dice al querer recolectar ayudantes que le ayuden a atrapar a Drácula es un intento de convencerlos de que Drácula en efecto existe, de que los vampiros existen, porque no tiene sentido dentro del mundo en el que se desarrolla Drácula. Entonces, eso es fundamental, ¿sí? Que sea sobrenatural, en el sentido de que, bueno, no existe dentro de esa lógica. Y segundo, me remito a dos cuestiones que aborda Noel Carroll, dos características principales del monstruo, y es una, el monstruo debe ser amenazador, ¿sí? Que la persona que ve este monstruo sobrenatural le produzca miedo,
Y dos, y lo vea también como peligroso. Y dos, ¿Sería en ese caso amenazador para los personajes o para el ambiente en general, para la cultura? Ya que estaba remitiendo precisamente sobre eso, que no se adapta a la cultura, al contexto. ¿Sería amenazante para la sociedad, para la cultura o solamente para los protagonistas, digamos, dentro de la historia? podría pensarse también para la cultura, sin ningún problema, pero per se para el personaje. Y antes de dar la segunda característica, me remito a algo que se me hace también muy importante en el terror. Y es que el terror es uno de esos poquísimos géneros donde el efecto espejo es muy importante. Es decir, lo que el personaje protagonista o los personajes protagonistas sienten, debe sentirlo de mayor o menor grado también el lector. Entonces, el monstruo debe ser amenazador no solo para los personajes, también para el lector. Es decir, si el monstruo genera miedo en los personajes, también debe generárselo al lector. ¿Cómo se hace eso? Ahora podemos hablar un poquito de eso, pero eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y una segunda característica, ya para cerrar mi respuesta, es que debe ser de una u otra forma asqueroso o producir repulsión. Más que asco, repulsión. Sí, repulsión en el sentido de que no es algo que nos guste tocar, que no nos sintamos cómodos cerca de, incluso que nos cause asco. Por eso, bueno, Stephen King usa mucho los tentáculos, usa mucho los animales que se arrastran, porque son animales que en sí mismos ya nos producen repulsión. Entonces, él usa eso que ya en la vida cotidiana nos produce repulsión y lo amplifica para producirnos, para crear monstruos aún mucho más repulsivos, mucho más asquerosos y mucho más sobrenaturales. De acuerdo. Recordamos que estamos precisamente haciendo este podcast en razón de la convocatoria que Alas de Cuervo tiene en este momento sobre monstruos. Invitamos a todos aquellos que están escuchándonos en este momento a participar. Esta convocatoria está abierta hasta el 22 de febrero y precisamente lo que pretendemos en este podcast es dar herramientas para que esa escritura sea más sencilla, para que todos aquellos seguidores del grupo editorial Letras Negras y de Alas de Cuervo tengan herramientas precisamente de escritura. Queremos, aparte de hacer convocatorias, crear pedagogía en torno al terror, a cómo se escribe terror. Eh, Alex, de pronto tienes algo para complementar sobre este tema y quisiera también que nos hablaras un poco cómo crees que se debe introducir el monstruo en una narrativa de terror. David, John, qué gusto verlos de nuevo y qué gusto que nos reunamos a hablar de terror, de este hermoso género. Bueno, para hablar de monstruos, eh, voy a decir algo muy parecido a lo que dijo David. No tengo eh, nada que lo contradiga, pero sí desde un punto de vista distinto. Yo me voy a remitir a un libro escrito por Michel Foucault, el filósofo francés, que precisamente que se llama Los Anormales. Y él divide a la sociedad entera en tres categorías. Eh, de acuerdo a su normalidad o de acuerdo a su anormalidad. Eh, y bueno, la primera es la más común de todas, en donde está la mayor cantidad de población del mundo. Después se va haciendo más corta la población mientras la normalidad de los individuos aumente. El segundo grupo se llama el sujeto a corregir y es el sujeto que eh, necesita alguna corrección para que pueda ser un sujeto sociable, para que pueda ser un sujeto funcional dentro de la sociedad. Entonces él dice, bueno, para eso están las escuelas, para eso están los psiquiátricos, para eso están las cárceles. Entonces la gente entra ahí, aprende cómo ser un sujeto sociable y sale, pues ya funcional. La tercera categoría para él es la más radical y esa es la categoría del monstruo. Y lo que él dice es que el monstruo, sin importar cuánto le inviertas, cuánto intentas reintroducirlo a la sociedad, es inversión desperdiciada. El monstruo es un ser tan radical y tan anormal que nunca va a ser parte de la sociedad. Eh, entonces, podemos ver esto. Un ladrón.
Un ladrón, pues, es un ser con cierta normalidad. Pero hay ladrones en todas partes. En todos los países las cárceles están llenas de ladrones y bueno, los robos, los asaltos son bastante comunes. Entonces, la monstruosidad del ladrón es mínima. Simplemente es una persona que tiene que corregirse para que pueda funcionar. El monstruo para Michel Foucault es alguien que amenaza precisamente la construcción de la sociedad, amenaza los valores que la sociedad considera importantes. Entonces, para él, el monstruo es, por ejemplo, eh, un terrorista, pero un terrorista de estos terroristas que se estrellan contra edificios. Son personas cuyos valores son radicalmente distintos a los de la sociedad y que están dispuestos a entregar su vida por ello. Entonces son personas que simplemente no pueden acoplarse nunca a la sociedad. Ese es el monstruo. Entonces para él, el monstruo, quien puede entrar en esta categoría del monstruo son muy pocas personas. Eso significa que cuando nosotros en la literatura creamos un monstruo, tenemos que crear un ser prácticamente único. Si es que hay espacio para la empatía con el monstruo, eso lo acerca más a esta segunda categoría. El monstruo verdadero es aquel que su sola existencia es una amenaza para la sociedad. Y Entonces, genera esto es... repulsión. eh, bueno, lo que él dice es que sí genera repulsión, pero genera una repulsión más cercana al miedo, no tanto al asco, sino a que eh, son seres que no viven en sociedad. Es decir, nosotros hemos escuchado, por ejemplo, todos hemos escuchado de Al Qaeda. ¿Dónde está Al Qaeda? Pues no lo sé, en algún lugar de Medio Oriente, escondidos en cuevas, no sé. Em, entonces, es una amenaza que siempre está presente, pero no la ves. O sea, la ves cuando explota, la ves cuando el monstruo aparece a hacer lo que el monstruo hace. Pero, pues, hasta que eso llega, es un ser muy misterioso. Es un ser que sabes de su existencia y sabes que te debes cuidar de él y que sabes que no puedes entrar en ningún tipo de diálogo con este ser, pero pues, bueno, es un miedo constante hasta que el miedo real aparece cuando el monstruo se presenta. Perfecto. Ahí veo, digamos, ciertas diferencias entre la visión que tiene David, que nos hablaba ya era de un monstruo sobrenatural, y del que nos estás hablando, ¿cierto? Que sería un monstruo más cercano, más real, asociado a personas que no se han adaptado, digámoslo así, y que los dos tienen allí, digamos el de David, sobrenatural, y el tuyo, que son una amenaza. Por la respuesta que vienes dando, yo intuyo que ese monstruo, por ejemplo, nunca se va a adaptar a la sociedad, siempre va a representar una amenaza. Yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de lo que estaba hablando David, si el monstruo sobrenatural en algún caso podría ser aceptado y podría llegarse a adaptar. Digamos, puede que un monstruo en un principio suena amenazante, llegue a hacerlo, llegue a cometer cosas atroces, pero si ese monstruo, a pesar de ser sobrenatural, en cierto momento puede llegar a adaptarse a la sociedad. Eh, yo, bueno, primero decirte, John, que sí, son dos concepciones diferentes de monstruo, pero que no se contradicen. De hecho, el monstruo que Alex propone es un monstruo más de índole psicológico, y por lo menos en la literatura de terror es muy contemporáneo. ¿Sí? Yo me remití al monstruo clásico, ¿sí? Al Ujú. monstruo de Lovecraft, al monstruo de Quiroga, eh, al de Mary Shelley, Bram Stoker. Este que aborda Alex es un monstruo que se está trabajando hoy en día en el terror, Está en que auge. todavía está en construcción, digamos, la teoría sobre él. No conozco personalmente ningún texto académico riguroso que hable del monstruo psicológico en el terror, entonces también hay espacio para la construcción de esto desde el nivel académico, pero que también hay que trabajar, ¿sí? Eh, Ahora, sobre tu pregunta de si el monstruo se podría
adaptar a la sociedad, yo tengo, por lo menos el monstruo del terror clásico, yo tengo una hipótesis, y es que sí se puede, pero cuando eso ocurre, la historia se transforma en fantasía. Entonces ya no hablamos de Drácula, sino que hablamos de Crepúsculo, donde ya hablamos de una comunidad de vampiros que conviven y van a la escuela y están ahí con hombres lobos. Entonces ya pasa a ser parte de la cultura, ya pasa, digamos, dentro de esta realidad, de este sistema de creencias, como decía hace rato, a tener sentido. Y cuando ya el monstruo tiene sentido en la cultura, pues ya deja de ser un monstruo. O por lo menos ya deja de ser un monstruo terrorífico. Yo la verdad no veo una diferencia muy grande con respecto a la concepción que tiene David de la que yo mencioné del monstruo, precisamente porque si uno ve lo que es Drácula, Drácula es una amenaza para la sociedad, por algo es el enemigo de la iglesia, por algo es el enemigo de esta institución que marca el status quo de la sociedad. Eh, y un, pues, no sé, un Drácula tal cual, no sé, no lo veo adaptándose a la sociedad. Claro, me gustó este ejemplo de un Drácula adaptado, sería Crepúsculo. Y eso es interesante porque cuando uno construye el monstruo, tiene que hacerlo radicalmente distinto a todo lo demás. Pero eso significa que cuando uno lo construye el monstruo, también tiene que construir todo aquello que no es el monstruo. Es decir, si yo hago una historia sobre un vampiro en un mundo en donde todos son vampiros, no hay nada monstruoso ahí. Es decir, tengo que construir la normalidad y al mismo tiempo aquello que es normal. ¿Por qué este ser es tan radicalmente distinto? ¿Por qué amenaza tanto a la sociedad y a las bases y a las culturas y a los personajes, por supuesto? Eh, entonces creo que va más por ahí. Si es que yo creo un ambiente en donde este monstruo no es tan monstruoso, pues no sé, creo que fracasé un poco en mi intención de construir un monstruo. Correcto. Yo creo que vamos delimitando un poco para aquellos que están oyendo y quieren participar en la convocatoria de monstruos, hasta qué límite pueden llevar sus monstruos o hasta qué punto pueden contrastarlo con la sociedad para que no llegue de pronto a llegar a ser fantasía y a pasar a otros terrenos de otros géneros. Y también vamos teniendo un panorama más amplio del monstruo, ¿cierto? Tenemos el panorama clásico y tenemos el panorama del monstruo que se está trabajando en la actualidad, que es un monstruo más psicológico. No sé si alguno quiera complementar otras características o hablar un poco del ambiente que se teje alrededor del monstruo. Sí, yo creo que es muy importante. A ver, en esta ocasión estamos incentivando a escribir historias de terror a partir de la concepción del monstruo, que el monstruo sea el centro, el foco de la historia. Sin embargo, mm, cuando uno construye un monstruo, uno no se puede centrar únicamente en el monstruo, ¿sí? Y esto yo creo que como consejo de escritura es muy importante. El monstruo, bueno, primero ya lo decía a partir de Noel Carroll, debe ser amenazador y generar repulsión. Estoy de acuerdo con Alex, esa repulsión no necesariamente debe ser de asco, pero sirve mucho el asco en el terror. Entonces, se hace muy, muy importante esa descripción y ese detalle. Yo lo digo también mucho en los talleres, el terror es un género lento y lento, sobre todo en esos momentos de clímax, esos momentos donde más terror queremos despertar. Entonces, yo sí recomiendo contar, describir muy bien el monstruo, eh, generar esa sensación de asco, perdón, de repulsión, que mostrarlo amenazador, desfigurado, no sé, exagerarle también los rasgos físicos y psicológicos también. Y, pero también, digamos, absorberlo en una manta de una atmósfera que nos condicione también a sentir ese miedo, ¿sí? O ese terror. Entonces, no solo mostrar el monstruo como un ente que está ahí existiendo y listo, sino bueno, vamos a mostrar el monstruo, pero también rodeémoslo no sé, de oscuridad, de lluvia, bueno, esto que estoy diciendo es muy cliché, pero solo es para que se entienda, de lluvia, de relámpagos, de niebla densa, ¿sí? Y si uno ve las películas hollywoodenses,
sí, el cliché de la película hollywoodense es así. Una casa abandonada, vieja, de madera, que cuando uno camina chilla, oscuridad, es de noche, está lloviendo, es en un bosque. Entonces, eso, aunque es cliché hoy en día, funciona muy bien, ¿sí? Y nos enseña que también es muy importante la atmósfera para condicionar al lector a que sienta miedo justo en el momento en el que aparezca el monstruo. Ahora, no quiero tampoco que caigamos en ese cliché. Yo creo que parte también de construir un terror autóctono de, de Latinoamérica, de España también tenemos concursantes, es que creemos ambientaciones y atmósferas propias de nuestra región, ¿sí? No nos remitamos a las películas norteamericanas para crear esa atmósfera, sino que pensemos también en nuevas maneras para hacerlo, ¿sí? Pero sin dejar de lado la importancia de la atmósfera también para introducir al monstruo. De acuerdo, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Mi consejo para adentrarse en un buen terror y en una buena significación para que el monstruo aparezca es tal vez no utilizar ciertos clichés porque hay un proceso. Toda la escuela de Frankfurt habla de lo que es el desencantamiento del mundo, en donde precisamente antes daba miedo los vampiros y yo qué sé, los zombies. Y puede que todavía sigan dando miedo, pero con la ambientación adecuada. Es decir, uno puede, si es que uno estudia cine, uno puede ver la primera película que se hizo de Frankenstein y apreciarla, pero ya miedo no va a causar. Para que un Frankenstein dé miedo hoy, se necesita una ambientación actualizada, se necesita algo más. Entonces, el monstruo, por supuesto, es necesario, como dijo David, es necesario describirlo, construirlo perfectamente. Incluso la parte psicológica del monstruo puede ayudar a que dé mucho más miedo, pero todo lo que está alrededor, eso es lo que le da el impulso necesario para que pase de ser un cliché a ser un terror efectivo. Entonces yo creo que ese sería mi consejo. John, también nos habías preguntado sobre la introducción al monstruo. ¿Quieres hablemos de eso en este momento o Sí, quieres sí, decirnos me algo? parece perfecto. Adelante. Bueno, a ver, para introducir a un monstruo dentro de una historia, dentro de una narrativa, creo que lo primero que hay que preguntarse es qué tipo de historia estamos hablando. Porque en la literatura clásica, el monstruo no era tal vez el personaje principal, pero sí era la razón principal por la que la historia existe. Es decir, Frankenstein existe por el monstruo de Frankenstein. Drácula evidentemente existe por Drácula. Sin embargo, puede haber historias que tengan monstruos, pero que no se traten de los monstruos. Como a mí me encantan las películas de Guillermo del Toro, porque en las películas de Guillermo del Toro están plagadas de monstruos, pero no se tratan de los monstruos. Entonces, si uno ve el laberinto del fauno, hay muchísimos monstruos, y incluso está el monstruo que es el fauno, pero la película no se trata del fauno, la película se trata de la guerra civil española y lo que tiene que ser esta niña para soportar esa realidad, etcétera, etcétera. Entonces creo que primero hay que identificar si es que nuestro monstruo va a ser la razón de la historia, se necesita cierta introducción. Si es que no va a ser la razón principal de la historia, entonces se necesita una introducción mucho más pasiva, mucho más relajada, porque va a ser parte del ambiente, el monstruo no va a ser la razón principal. Y en cuanto a si es que el monstruo va a ser la razón principal de la historia, el monstruo tiene que estar presente desde el principio hasta el final. Si uno lee Drácula, las primeras, pues bueno, es muy extenso, las primeras que serán 80 páginas, 100 páginas, es solamente el camino que tiene este personaje principal hasta llegar al castillo. Y hasta llegar al castillo tiene un viaje muy interesante en donde la gente le va advirtiendo, oye, ¿por qué vas para allá? No vayas, te van a pasar cosas malas, toma este crucifijo, despídete de tu familia, ponte a rezar. No te están diciendo allá hay un vampiro que te va a matar, pero ya te introdujeron, ya lo introdujeron al monstruo. De igual forma, en el monstruo de Frankenstein, eh, la historia comienza con que lo encuentran a este tipo en medio del mar y él está está con mucho miedo, está temblándose
se despierta, comienza a contar esta historia y de inmediato el ambiente siempre está, en el ambiente siempre está presente el monstruo. Y de hecho, a lo largo de la historia, lo que más da miedo es el acoso del monstruo a la familia, al personaje principal, que siempre sabe que está ahí, que lo está viendo de alguna forma. Entonces, yo creo que esa es la forma perfecta en donde un monstruo entra en la historia, en donde siempre está a pesar de no estar. Eso que dice Alex, yo solo para complementar, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Funciona también para mantener ese suspenso. Yo creo que en otro episodio podemos hablar de eso, pero no mostrar al monstruo tan rápido, tan directo, porque bueno, se pierde el encanto, ¿sí? En cambio, ir dejando esas pistas, ir generando esa intriga, como bien lo dice Alex en el camino de Jonathan Parker al castillo de Drácula. Para mí, personalmente, esas primeras páginas son mis páginas favoritas de Drácula, justo porque estamos todavía en el suspenso de no saber hacia dónde va. Es decir, hasta el momento, esas primeras 40 páginas, no sé cuántas son, no sabemos de la existencia de un vampiro. O sea, nos van como diciendo, cuídate, 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 pero nos van generando esa intriga. Y eso es lo que a mí se me hizo más interesante y también puede funcionar muy bien para las historias de terror. Cuando se nos presenta el monstruo de manera explícita en el primer párrafo, en la primera página, pues como que ya le pierde mucho encanto a la historia, ¿sí? Sobre todo cuando nos muestran el monstruo y ya estamos seguros de que el monstruo existe. También jugar con esa duda de, bueno, están ocurriendo cosas, pero no sabemos si es la mente del protagonista, si tiene una explicación racional Eso es o muy en bueno. efecto hay algo sobrenatural. Eso a mí se me hace buenísimo. Entonces también uno puede pensar en eso y jugar un poco con eso para mantener el suspenso. Perfecto. De pronto Alex quiere complementar algo o piensa que está bien. Yo creo que está bien. Yo creo que tal vez, más bien yo quisiera preguntarles, porque estamos hablando, claro, de Drácula, el monstruo de Frankenstein, los monstruos de Quiroga, que son muy clásicos y son monstruos evidentes. Pero yo quisiera preguntarles, ¿cuál es un monstruo actual? ¿Cuál es un monstruo contemporáneo? John, ¿quieres Pues, o para empiezo yo? mí, los monstruos contemporáneos en nuestro contexto en Latinoamérica son los políticos. Ah, A muy bueno. mí Muy esos son los interesante. monstruos. Tienen toda una construcción, tienen todo. A mí me parece que en esta sociedad en la que estamos, a pesar de la pregunta que estaba haciendo ahorita de que si los monstruos se adaptan a la sociedad, yo creo que es un tipo de monstruo que se ha adaptado demasiado bien a la sociedad, aprovecharse de ella. Para mí ese es el monstruo Mm, actual. Sería muy interesante indagar un poco sobre eso y escribir. Hoy en día se está trabajando mucho con el asesino serial como monstruo. claro, Sí. Dahmer está funcionando muy bien. También incluso los narcos, que claro. últimamente he leído muchas historias de narcos, pero no escritas como desde la narconovela, como en su momento fue, no sé, Rosario Tijeras, La Virgen de los Sicarios, sino el narco como monstruo, así como bien lo decías, incluso contado desde la perspectiva de la víctima, no desde el narco, sino desde la víctima. Y es desde esa perspectiva que se ve toda la monstruosidad, todo lo horrible que puede ser una persona como esta. Creo que también es un monstruo contemporáneo. Y ya este monstruo sería un monstruo más pedagógico, digámoslo así. O sea, le está enseñando porque la narconovela de pronto era muy ambigua. Entonces, el que la leía o el que veía de pronto una serie terminaba sin saber si el narco era bueno o era malo. Entonces había una ambigüedad muy grande allí. Pero ya desde esa perspectiva de la víctima, sí podemos ver todo lo macabro y todo lo malo que pueden llegar a ser estos personajes para las sociedades. Así es. Sí. Bueno, pues les agradezco bastante a los dos por todas estas luces que dieron para escribir terror y para construir los monstruos. Invitamos a todos los que nos están escuchando a participar de la convocatoria de monstruos, que está abierta hasta el 22
de febrero del 2023. Esperamos la compañía de ustedes en una próxima ocasión. Les recuerdo que estuvo con ustedes David Colcrave, Alex Samaniego y John Freddy Henao. Bendita sea la literatura. John, muchas gracias por la despedida. Solo dos cositas. Uno, la cámara la prometo arreglarla para la próxima. Y dos, en el podcast anterior nos No, estuvieron esa está de terror, me gusta. en el podcast anterior nos estuvieron comentando que respondiéramos los comentarios. Solo aclarar que como la idea es subir esto a Spotify y a todas las redes de podcast, queremos hacer cápsulas breves, muy específicas y bueno, responder y leer comentarios que los leemos, pero responderlos en vivo se nos hace alargar el, el, el episodio. Y es justamente lo que no queremos. Pero entonces pedimos disculpas por eso. Igual los incentivamos a que sigan comentando, que los estaremos leyendo. Y bueno, de hecho Bendita sea la podemos, literatura. y bueno, en realidad podemos responder a los comentarios pues por escrito, igual como los ponen una vez que Ujú. los leamos. Así que sí, David, John, muchas gracias por la invitación. A mí siempre me da mucho gusto conversar con ustedes y muy de acuerdo, bendita sea la literatura. Bendita sea la literatura y espero que tengan una noche de terror. Adiós.